Shalom. Vamos a continuar. Ahora vamos a estudiar la Parashat Kedoshim, que es la que corresponde con nuestros estudios en esta semana. Y vamos a tomar 4 versículos del capítulo 19, versículos del 1 al 4, para estudiar. Leemos en otra. Adonai habló a Moshe para decir: habla a toda la asamblea de los Bnei Israel y les dirás: Kedoshim serán, santos serán, porque santo soy yo, Adonai Solohim. Cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre, y deberán guardar mis Shabbatot, y yo soy Adonai, su Elohim. No se dirijan a los ídolos, y dioses de fundición no harán para ustedes. Yo soy Adonai, su Elohim. Bien, estos son los 4 versículos que vamos a estudiar. Y el texto, bueno, la parasha se llama Kedoshim. Kedoshim, este término Kedoshim. Santidad. Esto nosotros dice lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que alcanzar esta estatura, esta categoría. Hay que alcanzarla. ¿Por qué? Porque Él es Kadosh. Porque Hashem es Kadosh, nosotros debemos ser Kedoshim. Todo Bnei Israel, todo el pueblo de Israel. Entonces, este concepto, Kedoshim, santos, apartados, es vivir la vida de acuerdo a los términos con los cuales Hashem existe. Santidad, que Él es santo. De acuerdo a los términos en los que Él existe, así en esos términos nosotros debemos vivir, por lo tanto existir, ser santos. Entonces maneja 3 mandamientos que nos van a enseñar a cómo debemos vivir en santidad, en Kedushá. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque son los términos en los que Él existe. Son los términos en los que Él existe. Entonces, por lo tanto, vamos a conocer qué rodea su existencia. El texto dice que el pueblo de Israel debe respetar a mamá y a papá. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, la primera categoría, es con respecto al respeto a los padres. Este es el primer término para que nosotros podamos vivir en Kedushá, o ser Kedoshim. ¿Correcto? El respeto a los padres. Este se encuentra dentro de la primera tabla de las 2 tablas que Akadosh Baruj Hu entregó a Moshe Rabenu, en el cual están escritos lo que se conoce como Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, las 10 locuciones. Esto se encuentra dentro de la primera tabla. La primera tabla se dice, aquí está primera, segunda, tercera, cuarto, quinto, y luego son 10. Este ocupa este lugar. Se dice que en esta tabla se encuentran los mandamientos que hablan de la grandeza de Hashem. Es obedecer a Hashem. Y en estos habla de nuestra obediencia en favor del resto de los hombres, de la humanidad. Entonces, si nos damos cuenta, el respeto está dentro de los que son, el respeto a los padres, está dentro del que es para obediencia a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahora la responsabilidad, los padres tienen la responsabilidad y la autoridad delegada del cielo. Por lo tanto, representan
en los términos y funciones de Padre? A Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu también es Padre. Abba, el Padre. Abba, Él también es Padre. Entonces, ¿quiénes tienen esa autoridad que Él representa, que le representan? Los padres sobre esta tierra. Entonces, obedecer a los padres es obedecer a Kadosh Baruj Hu. Y con ese mismo temor, el respeto, con ese mismo respeto que se respeta a los padres, se respeta a Hashem, con el mismo respeto que se respeta a Hashem, se respeta a los padres. Primer término de santidad, ¿correcto? Segundo, dice, guardarán mis Shabbatot, ¿sí? Que son el plural de Shabbat, muchos, todos los Shabbatot, todos. Guardarlo. Otro nivel importante de santidad, porque el tiempo tiene una importancia para Kadosh Baruj Hu, y nosotros debemos de, también de igual manera, estar en los términos de esta santidad. Los términos de esta santidad significa respetar la autoridad de nuestros padres, y ahora respetar el tiempo en el cual Hashem vive y se mueve, que es en el Shabbat. ¿Sí? Guardarán mis Shabbatot. ¿Sí? El guardar el Shabbat, vamos a ver también que se encuentra aquí mismo. En el segundo. Aquí mismo se encuentra dentro de esta misma tabla. ¿Ah? Fundamentos de los términos de la santidad de Akadosh Baruj Hu, y que nosotros obedecemos precisamente para seguir nosotros cumpliendo con nuestra labor como santos, porque Él es santo. Guardar mi Shabbat. El Shabbat posteriormente va a explicar todo lo que significa el guardar el Shabbat. Aquí es un día que tiene la autoridad del tiempo de Akadosh Baruj Hu. El respetar los tiempos de Akadosh Baruj Hu, los momentos en el cual Él nos cita, involucra no solamente los Shabbat del semanal, sino también involucra el reposo y el descanso que nosotros tenemos en los tiempos festivos. ¿Entendemos? Son los tiempos que nosotros tenemos para Akadosh Baruj Hu. Eso es vivir en santidad. Estamos hablando de Pesach, Shavuot, Sukkot y las otras fiestas. ¿Estamos? Y obviamente el Shabbat semanal. Segundo término de santidad que nosotros debemos de respetar. ¿Ven? Después vamos a explicar bien qué involucra el guardar el Shabbat. Y luego número 3. ¿Cuál es el número 3? ¿Qué dice el texto? Y no idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es el creer en un objeto material de esta naturaleza y de esta creación, y hacerlo subir a un nivel de mejor o de mayor existencia. Hacerlo como un Dios, pero que nos salva. Es hacer algo, subir un objeto cualquiera a una categoría y poder que no tiene. Eso es la idolatría. ¿Sí? Es tomar un objeto cualquiera, un objeto común, y pensar que de él surge un poder que tiene uno que respetar, pues de él vendría un castigo si yo no lo respetara. ¿Entiendes? Entonces Akadosh Baruj Hu es el Dios de este mundo. Entonces de él viene toda autoridad y toda existencia. Creer que un objeto de esta naturaleza produce en nosotros cierta existencia, eso es la idolatría. Creer que hay un poder equiparable a Akadosh Baruj Hu, que se compara, que le puede ser oposición real y contundente a Akadosh Baruj Hu, creer que eso es posible, eso es idolatría. Creer
que el poder de Akadosh Baruj Hu está ocupando un sitio en esta naturaleza, eso es idolatría. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que hay un poder aparte de Akadosh Baruj Hu que viene y se posesiona de un objeto, y entonces a partir de ahora, a partir de ese momento, ahora hay que temer y respetar este objeto porque en él descansa un poder. No es así. Eso es idolatría. El único poder no material e inmaterial es Akadosh Baruj Hu. El único. Y pensar de otra forma, entonces es idolatría. ¿Está bien? Y darle un objeto es idolatría. Darle objeto a un poder es idolatría. Es decir, Akadosh Baruj Hu, ahora Akadosh Baruj Hu está aquí. Akadosh Baruj Hu hizo todo y ahora está aquí, ahora se encuentra aquí. Eso es idolatría. Y ahora Akadosh Baruj Hu pasó bien, hay un gato, y ahora Akadosh Baruj Hu fue y se tomó posesión del gato, y ahora Hashem está en el gato. No, no. Si una persona dice, esta persona viene, Akadosh Baruj Hu viene y todo el poder se pone sobre esta persona, eso es idolatría. No es así. Akadosh Baruj Hu es distinto de toda esta naturaleza. Entonces, pensar de otra forma, consideramos que esto es idolatría. Esta es la santidad, son los términos de santidad en medio de los cuales se mueve Akadosh Baruj Hu. ¿Comprendemos? ¿En dónde se mueve Akadosh Baruj Hu? En conceptos, en la autoridad de los padres. No que en los padres esté Akadosh Baruj Hu, no. En la autoridad que los padres tenemos sobre los hijos, está la santidad de Akadosh Baruj Hu. En el Shabbat y en los días festivos de la Torah está el poder de Akadosh Baruj Hu. En ser Él completamente distinto de toda esta naturaleza, de toda esta creación, está la santidad de Akadosh Baruj Hu. ¿Entienden? Entonces, dice, cuando podemos comprender estos términos, somos Kedoshim, como Él es Kadosh. O sea, llegamos a los términos y al ambiente en el cual Él se mueve. Comprendemos, nos conectamos con Él y comprendemos su existencia. Comprendemos su existencia en la autoridad de los padres, número uno, en las fiestas y el Shabbat, y en alejar nuestro pensamiento de que Akadosh Baruj Hu puede ocupar cualquier elemento de esta naturaleza. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.